La lluvia caía con fuerza aquella madrugada gris en las afueras de Valencia. Bajo el toldo roto de un local cerrado, Carmen Ruiz abrazaba a su hijo pequeño intentando protegerlo del frío. A sus 40 años, el cansancio ya no se notaba solo en el cuerpo, sino en la forma en que miraba el mundo, como si esperara siempre el peor desenlace. Lucas, de 5 años, dormía inquieto, respirando con dificultad. A pocos pasos, Sofía, su hija mayor de 16, permanecía despierta, apoyada en la pared, observando la calle casi vacía. Vivir así había cambiado a la chica. Aprendió a medir los pasos ajenos, a desconfiar de las miradas largas, a no bajar nunca la guardia. Todo se había venido abajo tras la muerte de Javier, el marido de Carmen. Un accidente repentino, seguido de deudas, alquiler impagable y finalmente el desahucio. Los refugios parecían una solución, pero separaban familias y miraban a Sofía como un problema. Carmen decidió quedarse fuera. Prefería la intemperie antes que perder a sus hijos. Cuando amaneció, un empleado del local les pidió que se marcharan. Carmen no discutió. Recogió sus pocas pertenencias en 2 mochilas gastadas y empezó a caminar sin rumbo fijo. La ciudad despertaba, gente abriendo tiendas, coches tocando el claxon, la vida siguiendo su curso mientras ellos avanzaban como si no pertenecieran a ese paisaje. Fue frente a una farmacia cuando una voz la detuvo. «Carmen». Se giró lentamente y reconoció a doña Pilar, una mujer mayor, elegante, con el cabello blanco perfectamente peinado. Había sido vecina de su abuelo Manuel en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama, donde Carmen pasó algunos veranos de niña. Doña Pilar la miró con atención, sin sorpresa ni juicio, solo preocupación. Les ofreció entrar a una cafetería cercana, un café caliente, algo de comida. Carmen dudó, pero aceptó. El calor del lugar, el olor a pan tostado y el silencio respetuoso de aquel gesto hicieron que algo se aflojara dentro de ella. Mientras Lucas comía con avidez, doña Pilar hizo preguntas sencillas. ¿Dónde dormían? ¿Desde cuándo estaban así? Carmen intentó suavizar la realidad, pero Sofía habló claro. Meses en la calle, sin ayuda, sin dirección. Entonces doña Pilar dijo algo que cambió el aire de la mesa. El abuelo Manuel no había vendido la casa familiar. Nunca se fue del pueblo. Murió hacía 2 años y dejó una propiedad a nombre de Carmen. Una casa antigua, muy deteriorada, y una construcción en lo alto del monte cerrada y sellada desde los años 40 por orden oficial. Carmen sintió un vértigo inmediato. Nadie la había avisado. Doña Pilar explicó que intentaron localizarla, pero sin éxito. El plazo para reclamar la herencia estaba a punto de terminar. Al salir de la cafetería, Carmen caminaba como si pisara un suelo que podía romperse en cualquier momento. No sabía si aquello era una oportunidad real o una ilusión peligrosa. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era solo una pared cerrada, era una puerta. Vieja, oxidada quizá, pero una puerta al fin. El viaje hacia la Sierra de Guadarrama comenzó esa misma tarde. Carmen subió al autobús con una mezcla de temor y esperanza que no lograba ordenar. El paisaje urbano fue quedando atrás y poco a poco los edificios dieron paso a montes cubiertos de pinos. Lucas apoyaba la frente en la ventanilla, fascinado por el cambio. Sofía, en cambio, permanecía callada, observando todo con desconfianza, como si temiera que aquel nuevo comienzo pudiera desvanecerse en cualquier momento. Durante el trayecto, doña Pilar habló del abuelo Manuel. Contó que era un hombre reservado, respetado en el pueblo, pero marcado por un silencio extraño desde el final de la guerra. Tras la muerte de su hija, la madre de Carmen, se volvió aún más hermético. Nunca explicó por qué una de las construcciones de la finca había sido sellada oficialmente, solo repetía que allí no debía entrar nadie. Al llegar, la casa principal confirmó los peores presentimientos. Tejas caídas, puertas torcidas, paredes agrietadas por el abandono. Aún así, Carmen sintió algo que no había sentido en meses. Era un lugar propio, un refugio posible. Doña Pilar había preparado una habitación limpia y sencilla. Esa noche, Sofía y Lucas durmieron en camas de verdad, cubiertos con mantas gruesas.
Carmen los observó largo rato, con el miedo de que aquello fuera solo un sueño. A la mañana siguiente, acudieron al ayuntamiento del municipio vecino. Los documentos eran claros. La propiedad pertenecía a Carmen. Sin embargo, había condiciones. La casa estaba declarada inhabitable y la construcción del monte seguía bajo una antigua orden de cierre relacionada con actividades del Estado durante los años de la posguerra. Al salir del edificio, un coche oscuro se detuvo frente a ellos. De él bajó Álvaro Montalvo, representante de una empresa de extracción minera interesada en la zona. Se presentó con cortesía, pero su mirada era calculadora. Habló de riesgos, de suelos contaminados, de peligros ocultos. Señaló a Lucas y mencionó la seguridad de los niños. Luego hizo la oferta. Dinero suficiente para empezar de cero en la ciudad. Un piso cómodo, atención médica, estudios garantizados para Sofía. Carmen escuchó sin interrumpir. Cada palabra parecía pensada para tocar sus heridas más profundas. Pidió tiempo para pensarlo. Álvaro aceptó con una sonrisa tensa, dejando claro que la propuesta no sería eterna. De regreso a la finca, Carmen decidió subir al monte antes de que anocheciera. El sendero era estrecho y empinado. Al llegar, se encontraron con una pequeña construcción de madera reforzada, cadenas oxidadas y una placa oficial casi borrada por el tiempo. En la puerta, grabada con un objeto afilado, había una frase sencilla: «Cuando la verdad valga más que el miedo». Sofía sintió un escalofrío. Aquello no parecía una advertencia, parecía un mensaje dirigido a ellas. Carmen entendió entonces que aquella herencia no era solo tierra y ruinas, era una historia enterrada. Y alguien, en algún momento, había esperado que ella regresara para desenterrarla. A lo lejos, entre los árboles, el coche oscuro seguía allí, vigilando. Esa noche el viento golpeó la casa abandonada como si quisiera arrancarla del suelo. Carmen no logró dormir. La frase grabada en la puerta de la construcción del monte se repetía en su mente, una y otra vez: cuando la verdad valga más que el miedo. No era solo una herencia, era una prueba. Al amanecer, tomó una decisión que llevaba horas gestándose en silencio. Tenía que saber qué se escondía allí. Doña Pilar intentó detenerla. Le habló de amenazas antiguas, de hombres influyentes, de empresas que siempre conseguían lo que querían. Dijo que Manuel había guardado silencio para proteger a su familia. Carmen la escuchó, pero entendió que ese silencio había dejado demasiadas heridas abiertas. Subieron de nuevo por el sendero. Sofía llevaba el móvil preparado, grabando cada paso, sin saber muy bien por qué. La cadena de la puerta estaba vieja, corroída por el tiempo. Bastaron unos golpes para romperla. El sonido metálico resonó en el monte como un disparo. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y óxido. Una cama estrecha, un equipo de radio antiguo, mapas clavados en las paredes, archivadores llenos de documentos. Aquello no era un cobertizo olvidado, era un puesto de vigilancia. Carmen empezó a leer y sintió cómo el estómago se le encogía. Informes de extracción ilegal, listas de trabajadores reclutados a la fuerza durante los años 40, accidentes provocados, muertes ocultadas, familias obligadas a callar. En una caja de madera encontró una carta dirigida a ella. La letra era inconfundible. Manuel confesaba que había trabajado para esas operaciones al principio sin comprender su alcance. Cuando descubrió la verdad, se negó a continuar. Por eso lo apartaron, lo vigilaron, lo silenciaron. Guardar los documentos fue su forma de resistir. Apenas terminó de leer cuando escuchó pasos afuera. Álvaro Montalvo apareció acompañado de 2 hombres. Ya no fingía cordialidad. Habló de propiedad restringida, de denuncias, de riesgos para menores.
insinuó que los servicios sociales podrían intervenir si insistían en permanecer allí. En ese momento, Carmen comprendió la trampa. Aceptar el dinero significaba borrar aquella verdad para siempre. Negarse podía costarle a sus hijos. Esa misma noche, cortaron la luz de la casa. Un coche dio vueltas alrededor de la finca durante horas. Sofía lloró en silencio, con el miedo clavado en el pecho. Carmen se sentó en la oscuridad, sintiendo que el mundo volvía a cerrarse sobre ellas. Por primera vez desde que llegó, dudó. Tal vez había despertado algo demasiado grande, pero también supo que ya no había vuelta atrás. La verdad estaba fuera del encierro, y quienes la habían ocultado lo sabían. La amenaza ya no era un recuerdo del pasado, estaba allí, observando. Cuando amaneció, Carmen ya no dudaba. Había pasado demasiados meses huyendo, demasiado tiempo aceptando el miedo como forma de vida. Reunió a Sofía y a doña Pilar y les contó cada detalle de lo encontrado en la construcción del monte. Los nombres, las fechas, las desapariciones. Aquello no podía volver a enterrarse. Con ayuda de un conocido de doña Pilar, contactaron a Laura Benítez, una abogada de Madrid especializada en derechos humanos y conflictos ambientales. Laura escuchó con atención, revisó los documentos y fue clara. La historia no estaba cerrada. Las empresas habían cambiado de nombre, pero las responsabilidades seguían vivas. Las presiones no tardaron en aumentar. Llamadas anónimas, nuevas ofertas económicas, rumores en el pueblo. Pero algo había cambiado. Otras familias comenzaron a reconocer apellidos en los documentos. Historias que siempre parecieron rumores tomaron forma. El miedo dejó de ser individual y se volvió compartido. El caso llegó a los tribunales. Las actividades en la zona fueron suspendidas de forma cautelar. Se ordenaron investigaciones históricas y ambientales. La empresa negó culpas, pero aceptó un acuerdo. No era justicia total, pero sí un reconocimiento oficial del daño causado. Meses después, la Casa de la Sierra estaba restaurada. No era lujosa, pero era firme. Sofía volvió a estudiar y comenzó a registrar testimonios de vecinos mayores que nunca habían hablado. Lucas corría por el campo sin dificultad para respirar. Carmen abrió parte de la finca para acoger a madres que atravesaban situaciones similares a la suya. La construcción del monte se convirtió en un espacio de memoria. El viejo equipo de radio, reparado, volvió a emitir sonidos, no para vigilar, sino para recordar. El silencio había terminado. Una tarde, sentada frente al paisaje, Carmen pensó en su abuelo. Él guardó la verdad para proteger. Ella la reveló para sanar. No siempre se puede cambiar el pasado, pero sí decidir qué se hace con él. Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Carmen. Sigue el canal para más historias profundas que muestran cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino.